¿Qué hace el gobierno? No tiene mucho otro lenguaje de gobernanza a su disposición. Entonces, básicamente continúa, ¿no? Continúa con la retórica de enemistad. Continúa con la retórica de guerra. Si bien el presidente después se retracta, después se disculpa, en la práctica sigue hablando de criminales, sigue hablando de violentistas. Y si bien es evidente que hay violencia callejera, por así decirlo, en este instante no es lo que importa a la población en este instante. Lo que importó a la población era que se sintieron todos segurizados, que todos nos sentimos reprimidos, directa o indirectamente. Y con eso, el gobierno estaba prácticamente quedando solo, ¿no? Es muy interesante aquí ver los varios consignas relacionados al miedo, porque la política de segurización depende del miedo. Tenemos que ser un grupo importante, mayoritaria numéricamente o hegemónico en el sentido de que líderes de opinión, etcétera, que sienten que el miedo que yo siento frente a la violencia callejera que ocurre es más grande a la violencia a la represión. En la práctica, creo que hemos visto lo contrario, por lo menos en las primeras semanas, por lo menos todavía. Y por eso que la represión no funcionó, ¿no? La gente en Santiago, en regiones, en la práctica la desafió. Y de ahí que son tan interesantes esos carteles. Nos quitaron todo, hasta el miedo. Ya no siento miedo. Adolescentes con, ¿qué dicen? Siendo más miedo a mi mamá ante la reunión de apoderados que a usted, señor carabinero, quizás sin señor, quizás en otras palabras, pero se entiende a dónde quiero llegar. Y eso es muy significativo. Ahora, ¿hemos perdido el miedo verdaderamente? ¿Nos sentimos miedo? ¿O las manifestantes nos sienten miedo ante Carabinero? ¿La gente no sintió miedo frente a ver militares en la calle? Yo creo que sí, sin duda. El tema no es tanto si hay miedo o no hay miedo, sino cómo la gente maneja ese miedo, qué hacen frente a ese miedo, cómo lo enfrentamos. En ese momento, cuando ya no hay un público, sino solamente de pronto, por un momento, que pueden ser breves, una comunidad. Eso son lo que en las ciencias sociales llamamos comunitas. En el momento donde de pronto las reglas otras desaparecen y está solamente la comunidad. Yo creo que ese es un punto también muy importante. Una de las cosas que hemos visto de estas semanas, yo creo que es la gran necesidad que sentimos los chilenos de sentirnos como comunidad, de sentir que es posible imaginarnos como una nación, más allá de todas las diferencias que tenemos. Diferencias en términos de pertenencia a pueblo indígena, no indígena, diferencias abismales entre élite y el grueso de la población, diferencia entre quienes tenemos un pasar más acomodado versus la mayoría de la población que está luchando literalmente para llegar al fin de mes, ¿no es cierto? Y a pesar de todo eso, yo siento que esos espacios de las concentraciones, los cabildos que naturalmente empezaron a emerger, quizás no naturalmente, pero que surgieron con una cierta facilidad, también habla de una necesidad de perdernos el miedo mutuo, ¿no? Ese miedo a lo cual depende normalmente una política de seguridad que yo mencioné. El miedo hacia el pobre, el miedo hacia el flaite, el miedo hacia el indígena, el miedo hacia el activista, todo ese miedo, el miedo hacia el migrante, ese miedo mutuo que inevitablemente existe en toda sociedad, pero que es muy pronunciado cuando vivimos en sociedades tan desiguales y tan segregadas como es la sociedad chilena. Ese miedo, yo
creo que la ciudadanía está dando paso de intentar de superarlo. Y eso no va a ser fácil. Las diferencias nunca desaparecen. Son categorías básicas de toda sociedad, de que hay un uno y un otro. Hay varios otros. Todos somos otros en algún instante, ¿no? Pero cuando se rechaza una gobernanza violenta de represión en nombre de proteger la nación frente al otro, ya estamos dando un paso importante en ese sentido.